Saludos puertorriqueños, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado que estén en otro programa de Sálvese quien pueda, como todos los domingos a las 9 de la noche a través de esta página de Facebook SQP, Sálvese quien pueda. Recuerden que estamos a través de Twitter y a través de Instagram en @sálvesepr. Recuerden también que todos estos videos que estamos grabando todos los domingos a las 9 de la noche los puede encontrar en el canal de YouTube bajo el mismo nombre del programa, SQP, Sálvese quien pueda. Recuerden también que tenemos un total de 16 plataformas. 19, me corrige aquí nuestra técnica Marla Díaz, donde usted puede escuchar los programas cuando usted guste, a través de todas estas plataformas que aparecen listadas en cada uno de los videos de Sálvese quien pueda, que como dije lo puede encontrar en el canal de YouTube. Recuerden también, por favor, darle subscribe al canal de YouTube, SQP Sálvese quien pueda. Recuerden darle like a este programa y si pueden compartirlo con las personas que ustedes quieran, por favor, háganlo, porque mientras más rápido llegue el mensaje de educación que nosotros estamos proponiendo, pues mucho mejor. Queridos amigos, pues tenemos una sorpresa. Ustedes saben que cuando uno ve la televisión, escucha la radio, pues viene el tema siempre, obviamente, interesante, importante, de la guerra entre Rusia y Ucrania, que tiene unos ribetes importantes porque es un asunto internacional, ¿no? Nos va a afectar y afecta al planeta completo. Hablamos también sobre la inflación, sobre todo ahora que se propone el sexto aumento de luz de parte de Luma. Se habla de posibles aumentos en el agua. Así que la inflación está rampante en muchas partes del mundo, por no decir que en todas partes, por el asunto, pues, este petróleo que ha sido cerrado el mercado de Rusia, que es el tercero o segundo país de exportación de petróleo. Y encima de eso, pues lo que acabo de decir del COVID-19, con esta nueva cepa, la BA2, que si nos da como se supone que nos va a dar, y creo que ya empezaron a aumentar las incidencias en Puerto Rico. Así que ojo, esto no es ni fake news ni es chiste. Hay cosas pasando allá afuera en términos del COVID. Pues todo esto, usted sabe que son básicamente los tres temas principales, a menos que cojan a un político de Puerto Rico robando, que entonces de momento pues se pasa a primera plana, pero ya a la semana pues nos olvidamos del chanchullero y pasamos entonces a estos temas. Pero resulta ser que este martes se celebra el Día Mundial o Internacional de los Bosques y da la casualidad que el mismo día se celebra el Día Internacional del Agua, el Día Mundial del Agua. Y mire, bosques y agua viene unido en matrimonio, porque si nosotros no protegemos nuestros bosques, definitivamente el agua dulce, no el agua salada, el agua dulce pues se nos va al infierno, y creo que aquí todo el mundo necesita agua dulce de alguna manera, sea agua dulce regular, para hacer jugos, etcétera, etcétera. Y esos son dos recursos súper importantes que tenemos que mantener y que es el pie forzado para tener con nosotros a un gran ser humano que yo no sé si él se acuerda, pero fue mi supervisor allá para el 1980 en el área de El Yunque, porque hubo una plaza para ayudar al querido amigo que en paz descanse, el doctor James Wiley, con el asunto de la cotorra de Puerto Rico. Y yo tuve la oportunidad y el privilegio de tener esas cotorras literalmente a pulgadas de distancia, porque ayudaba a cambiarle las jaulas, alimentación, etcétera. Y el señor con el que voy a hablar ahora no solamente fue mi supervisor, sino que me dio el privilegio de estar allá adentro y ver lo que era de verdad una cotorra puertorriqueña. Y se trata, queridos amigos, del doctor Ariel Lugo, que quizá para algunos de ustedes, pues usted no sabe quién es el doctor Ariel Lugo, pero los que nos movemos en el campo de la ciencia, en el campo de la astronomía, en el campo científico,
este es una de las mentes más brillantes que tiene Puerto Rico precisamente en ecología de plantas y muchas otras cosas. Don Ariel es mayagüezano, así que por ese lado ya tiene un punto conmigo porque yo soy de allá de, ¿verdad? Me crié en Mayagüez. Hizo su bachillerato y maestría en la Universidad de Puerto Rico y su doctorado en ecología en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. En 1974, el doctor Lugo se unió al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico como subsecretario de Planificación y Análisis de Recursos, después de completar estudios de investigación postdoctorales sobre bosques húmedos en el verde Puerto Rico y en manglares en Florida. El doctor Lugo ha trabajado en una amplia gama de ecosistemas tropicales y subtropicales como manglares, humedales de llanuras aluviales, bosques de pinos arenosos, lagos de pradera, humedales de palmeras y por supuesto los bosques lluviosos subtropicales como el yunque. O sea que esta señora ha visto mucho más de la naturaleza que el individuo promedio ha visto. Ariel tiene sobre 550 publicaciones en revistas científicas y libros. Ha formado parte de comités federales relacionados, por supuesto, con estos asuntos científicos y con frecuencia se le solicita que comparezca como testigo experto en casos judiciales relacionados a cuestiones ambientales. Ariel fue pasado director del Instituto Internacional de Taxonomía Tropical desde 1993 a mayo del 2021, que pertenece al Servicio Forestal de los Estados Unidos en Puerto Rico. Es miembro fundador de la Society for Ecological Restoration y es miembro de la Junta de la Ecological Society of America, y no me atrevo a preguntarle de cuántas juntas más, porque entonces el programa se nos pasa de la hora y estamos hablando de lo maravilloso y lo completo que es el científico que tenemos ante nosotros. Así que vamos a darle la bienvenida al querido amigo científico puertorriqueño Ariel Lugo. Muy buenas noches, Ariel. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Estamos muy bien, encantados de tenerle nuevamente, esta vez en un plano completamente diferente. Oye, eso de que yo fui tu supervisor en los 80 cuando yo estaba empezando con el servicio forestal. Sí, señor. Yo Usted tiene razón. Yo como supervisor siempre daba mucha oportunidad que la gente hiciera lo que quisiese, más o menos, porque siempre confío en la creatividad y la competencia. Y yo creo que tú no fuiste ninguna excepción. Yo creo que todos los que trabajaron con la cotorra en esa época, yo los considero héroes, porque tú sabes muy bien que Sí. estaban a punto de perder la cotorra. Sí. Y la cotorra se salvó gracias a Jim Wiley, su gente, Sí. y todos esos puertorriqueños que trabajaron bajo condiciones pésimas, porque ustedes trabajaban bajo condiciones pésimas. Yo una vez fui, una sola vez, a ver lo que ustedes hacían y yo dije, no vuelvo. Usted sabe que algo que me gustaba de trabajar con Wiley era precisamente que nos quedábamos en esos pequeños apartamentitos que tenían debajo del aviario. Sí. O sea, yo soy un privilegiado aquí, porque quedarse en el yunque de lunes a viernes a ver lo que es el yunque de noche, porque yo me acuerdo haber caminado todas esas áreas de noche, ¿no? Siempre me llevaba un machete por si acaso se me apareció un alien. Nunca lo vi, pero por si acaso. Óigame, la verdad que fue un privilegio, Ariel. De verdad que sí, yo disfruté enormemente esa experiencia y se le agradezco a usted, al Servicio Forestal y por supuesto al doctor Wiley, que ya no está con nosotros. Así que muchas gracias. Vamos entonces a pasar, Ariel, a lo que nos compete esta noche, porque, pues como le dije, vamos a celebrar el martes 2 eventos internacionales en Puerto Rico. No sé qué planes tiene el gobierno de Puerto Rico celebrar de estas cosas, pero bueno, yo siempre le doy, ¿verdad? La duda, la ventaja de la duda. Pero quiero empezar, doctor Lugo, con el asunto de qué es el Instituto de Taxonomía Tropical, porque todo el mundo aquí conoce la OPE, conoce recursos naturales, la Junta de Calidad Ambiental, pero uno le menciona el Instituto Internacional de Taxonomía Tropical y se ponen viscos. ¿Qué es eso, doctor?
Bueno, la gente no lo conoce porque está dedicado a la investigación de los bosques, no solamente de Puerto Rico, del Caribe, Sudamérica y Centroamérica. Está en Puerto Rico del 39. Es responsable por haber inventado la taxonomía tropical, que eso no existía cuando empezó el instituto, pero el instituto en sí es una pequeña organización del Servicio Forestal dedicada a la investigación de bosques tropicales. Es única en los Estados Unidos y pues para Puerto Rico ha sido una bendición porque todo lo que la gente sabe de árboles, lo más seguro es que salió de la De investigación del allí. instituto, aunque nadie sabe de dónde sale la información que ahora todo el mundo utiliza a diario. Cierto. Recientemente se nos fue, no sé si decir el padre de la taxonomía en Puerto Rico, don Frank Wadsworth. El que inventó, él fue el que inventó la taxonomía tropical. Cuando Wadsworth empezó con el instituto, que fue el año en los 40, Sí. la taxonomía tropical en el Nuevo Mundo no existía, nada. Y todo eso lo inventó él con su gente en el instituto. Le tomó 30 años que fuera la labor que hicieron ellos. Y en esos 30 años fuimos de cero conocimiento al conocimiento que se tiene hoy en día sobre los árboles de Puerto Rico, la silvicultura de los árboles, el uso de los árboles, todas esas cosas la inventó Wadsworth con su gente en el instituto. O sea, usted está diciendo que la taxonomía tropical sale de Puerto Rico hacia el mundo. La tropical del Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo, por supuesto. Los ingleses y los alemanes estaban en los trópicos del Viejo Mundo mucho antes que nosotros aquí en Puerto Rico. Claro. Pero cada sector forestal es distinto y los bosques neotropicales son distintos a los bosques del Viejo Mundo. Y precisamente la razón por la cual se crea el instituto es porque toda la información que ellos estaban tratando de usar, Puerto Rico en esa época estaba deforestado totalmente, iba a punto de una calamidad ambiental. Muy cierto. Todo lo que hacían fallaba porque estaba basado en conocimiento de zona templada o de otros lugares. Exacto. Y por eso crean el instituto entonces empieza a investigar aquí en Puerto Rico con especies de Puerto Rico y desarrolla toda la silvicultura y todo el conocimiento necesario para tú tener taxonomía tropical en el neotrópico. Y entonces Wadsworth no solamente lo inventó y lo desarrolló en Puerto Rico, pero él fue por todo el Caribe, fue a Centroamérica, fue a Sudamérica y estableció allí estudios forestales en Venezuela, en México, en todos esos sitios que lo consideraban a él también el padre de la taxonomía de ellos, porque no había nada en la región. Y todo eso salió del instituto en Río Piedras, Puerto Rico. Qué bien. Ese es un dato que el boricuazo no sabe, así que hay que llamarlo para que se entere de eso y lo ponga en su listado. Eso es cierto. Eso es seguro. Óigame, doctor Lugo, nosotros estamos utilizando unos términos que pues, uno conoce, ¿verdad? Pero me parece que el resto del público no. A ver si nos puede establecer la diferencia entre silvicultura, taxonomía, ecología, para entonces empezar a hablar sobre unas cositas que tenemos aquí. Por favor. Bueno, mucha gente confunde la silvicultura con la taxonomía. La taxonomía es el estudio de los bosques en general. La silvicultura es el cultivo de los árboles y de los bosques. Y la ecología estudia la estructura y el funcionamiento de los bosques. O sea que son tres términos que están relacionados, pero que cada uno apunta a algo distinto. La silvicultura es lo más preciso porque tiene que ver con el crecimiento, ¿verdad? de especies y el manejo de los bosques, pero en la taxonomía incluye todo porque el bosque es mucho más que los árboles. El bosque incluye el agua, como tú dijiste al principio, la vida silvestre, la diversidad, etcétera. Entonces la taxonomía lo incluye todo. Pero la ecología es la ciencia que trata de entender cómo funcionan esos sistemas. La ecología ayuda a apoyar la silvicultura y ayuda a apoyar la taxonomía.
Ok. Y en términos de la educación en Puerto Rico, nosotros tenemos la gran suerte que vivimos con bosques, montes, cuevas, cavernas, unos sistemas fantásticos. Pero entonces, doctor Lugo, aquí hay escuelas que ayuden a un estudiante que diga, oye, me encantaría estudiar esto de astronomía, a hacerlo. No, porque a menos que no trabajen en el instituto donde eso, ahí donde se da. Mira, lamentablemente yo me crié estudiando en Puerto Rico, todas las escuelas públicas, la Universidad de Puerto Rico, maestría, etcétera, y estudié ecología, pero la ecología que le enseñan a uno, o nos enseñaban a nosotros, era mayormente la ecología de zona templada. Los libros de texto son de zona templada, no Sí, tenemos suficientes libros de texto, nadie enseña taxonomía en Puerto Rico, se ha tratado, nunca se ha logrado. La ecología pero, se ha pero ¿por mejorado qué? mucho. ¿Por qué usted dice que no se ha logrado? ¿Qué pasa? Bueno, porque la taxonomía es como tú montar un departamento completo. La Ajá. taxonomía es muy amplia y muy técnica y es un campo muy profesional. Y no es que tú cojas un curso, ¿me entiendes? Tienes que tener una Claro. facultad. Y eso en Puerto Rico no hay ninguna facultad de taxonomía. Esas facultades tienen que estar certificadas por grupos profesionales en Estados Unidos. Eso no existe en Puerto Rico y nunca se ha logrado tener, ¿verdad?, en la universidad o en una universidad privada donde se comprometan a desarrollar un departamento completo que atienda la taxonomía. La ecología sí ha mejorado un poco, pero tú mencionas la gran diversidad de sistemas ecológicos en Puerto Rico. Eso es difícil, conseguir departamentos o programas que los enfoquen a todo. No tenemos en Puerto Rico una visión ecológica del país y para asegurarnos que los estudiantes y la juventud se eduquen en entender el sistema ecológico de Puerto Rico, eso puede ser un sueño. Una de las cosas que estoy haciendo ahora, estoy empezando a escribir libros de texto, porque no, yo escribí mucho, todas esas publicaciones que tú mencionaste son altamente técnicas, Claro. pero no he escrito textos en español que se puedan utilizar para enseñar ecología y yo creo que en lo que me queda, pues voy a tratar de hacer algo para llenar esa necesidad. Qué bien, excelente. Y fíjese, uno lee, como yo he leído, cuáles son, qué sé yo, los 10, 15 trabajos del futuro que van a ser más remunerados, los más necesitados. Y uno de ellos claramente siempre aparece, que es el asunto del forester, la persona que brega con bosques. Sí. Y sin embargo, pues entonces aquí estamos como que cojos de eso, ¿no? Y nunca hemos manejado profesionalmente nuestros bosques y nuestros árboles. Por eso es que tú ves tanto árbol mutilado en Puerto Rico. Cuando tú haces tus visitas por los pueblos, me imagino que lo tienes que ver. La mutilación de los árboles en Puerto Rico es algo bastante catastrófico y lo mismo pasa con los bosques, que no tenemos manejo profesional. Y esos son sistemas que ameritan manejo profesional. Y si tú le vas a sacar el provecho y si vas a utilizarlo como queremos que lo utilizarlo para que maximicen los servicios que nos dan a la sociedad, hay que invertir en su manejo. Y la taxonomía es la profesión que te permite manejar profesionalmente el recurso terrestre de un país. No tenemos eso. Eso es verdad. Cuando usted menciona estos árboles que han sido mutilados, se refiere a gente que los clavetea con anuncios y con 20 boberías. No, y me refiero también a la Autoridad de Energía Eléctrica que tratando de evitar que los árboles crezcan le caigan a las líneas, Sí, van y los mutilan. Y uno de mis recreos favoritos cuando viajo es ver los árboles desbalanceados, sí, están alineados. Entonces uno se pregunta, bueno, obviamente el árbol que está debajo, que se lleva una línea eléctrica, fue porque fue plantado equivocadamente, porque sí, señor. Sí, equivocado. O si vas a cualquier urbanización, todo el mundo siembra caobas y después las caobas le acaban con todas las aceras y también. las calles. Y eso es todo pobre manejo, es falta de manejo. Y con gasónomos profesionales, tú Ujú. puedes evitar ese tipo de problemas.
Eso es cierto. Nosotros hemos visto, Ariel, cómo los gobiernos van y vienen en Puerto Rico. Y uno se siente como que la política partidista nos está impidiendo la planificación y la protección de los recursos naturales. Eso que acabo de decir, ¿es correcto o hay unas variantes a esa idea? Yo le veo variantes, fíjate, porque yo pensaba igual que tú, que es la política, pero más bien que la política es otra cosa. Primero está el hecho de que como no se considera que la cuestión ambiental es profesional, Uh-huh. se les da atención, no hay profesionales entrenados, pues no tiene el standing que debería de tener y cualquiera se declara experto, tú sabes, que los abogados, los planificadores, los arquitectos, todos son expertos en el ambiente y todos opinan. O sea que el país tiene una falta seria de profesionalidad en este campo. Pero a pesar de eso, hemos tenido bajo administraciones rojas y azules buenos secretarios de recursos naturales que han avanzado la conservación en Puerto Rico y han hecho lo correcto. Y yo te puedo dar ejemplo que con el Departamento de Recursos Naturales empezó cuando yo estaba allí, tenía un sector científico y se hacía mucha ciencia para apoyar la política pública que tenía el departamento en esa época de Cruz Mato. Luego tuvimos a Hilda Díaz Soltero, que también fue otro momento donde en el Departamento de Recursos Naturales había profesionalismo y se Cierto, contrataba gente. me acuerdo. Pero hay administraciones donde hay que hablar la palabra corrupción, es la que yo ahora uso directamente, porque antes trataba de no decirlo, pero me doy cuenta que la corrupción es rampante y es una de las causantes principales por la cual hoy en día no avanzamos, porque ya no es falta de conocimiento, ¿me entiendes? Yo creo que ya se Cierto. conocen las cosas, ya se Sí. conocen las consecuencias si tú no haces bien las cosas y sin embargo las hacemos y hacemos lo contrario de lo correcto y no se ve ningún esfuerzo para resolverlo. Para mí eso es corrupción. Ya no creo que es falta de conocimiento o ignorancia, como uno pensé a través de mi carrera, pero no, yo creo que es a propósito, porque yo creo que en Puerto Rico el revolú que tenemos con los recursos naturales, y es un verdadero revolú, si tú consideras la energía, el agua, el uso de la tierra, todo eso es un revolú enorme. Ese revolú es favorable al que está tratando de hacer ganancia neta a costa de los recursos del país. Y Cierto. el gobierno que lo permite es un gobierno corrupto, en mi opinión, porque el gobierno se supone que esté allí para proteger el interés del país. Claro, Y claro. ahora estamos viendo que el interés de Puerto Rico no se está tomando en consideración. Usted tiene razón porque me recuerda el famoso supertubo de Luis Fortuño, Ah, que usted se acuerda que ese documento ambiental de un proyecto de esa magnitud, en 3 días el Estado lo aprobó. Y cuando cayó en manos del cuerpo de ingenieros, el cuerpo de ingenieros le dijo, pero ¿qué es esto? Vete a tu casa, rehazme el estudio y vuelve y preséntalo. Y cuando los estatales se dieron cuenta que los federales no estaban comiendo cuentos, y siempre digo esto porque yo entrevisté a las personas que estuvieron envueltas, lo que detuvo el proyecto del supertubo de Luis Fortuño no fue ni Tito Kayak, ni las protestas que hubo, fue el gobierno federal, específicamente el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos. Ahí fue que le dijeron, te vas. porque el cuerpo de ingenieros no puede darse el lujo de hacer un proyecto de gran magnitud sin Sí, tener señor. una base sólida de conocimiento. Sí, señor. En Puerto Rico el gobierno se tira a hacer cosas de gran magnitud sin ninguna base científica. Sin empacho. Y entonces eso resulta en todos los desastres que vemos. Por ejemplo, si uno
¿cuántas veces tú no has escuchado decir que María es el desastre natural más grande de Puerto Rico? Bla, bla, bla. Sí, claro. No, María no fue un desastre natural, fue un desastre social, porque los sistemas sociales y ecológicos de Puerto Rico sobrevivieron el huracán. Lo que no sobrevivieron fue el gobierno de Puerto Rico post huracán. Y por eso fue un desastre social más que natural, pero lo que la gente habla, ¿verdad? Le venden esta idea de que fue natural, ay bendito Puerto Rico. No, Sí, es falta de ciencia, es falta de tomar las cosas en serio y de manejar nuestros recursos profesionalmente. es cierto. Si nosotros fuésemos profesionales, Puerto Rico no tiene límite en lo que puede hacer. Ese es muy cierto. Ahí vemos el caso de nuevo del Cuerpo de Ingenieros. Una agencia que, como dicen los mismos norteamericanos, by the book. Tú haces eso, yo lo reviso. Si hace sentido desde el punto de vista científico, de manejo de los recursos naturales, etcétera, pues no hay problema. De hecho, yo me recuerdo habiendo trabajado con el Cuerpo de Ingenieros, que cuando el cuerpo eventualmente te daba un denial, que te negaba el proyecto, te decía cómo arreglarlo para darte el permiso. O sea, que es salvable, pero es que aquí no piensan en eso, es una cosa realmente extraordinaria, de verdad que sí. Entonces, eso, por lo que estoy viendo con su análisis, Ariel, estamos hablando de que usted parece que está enfocándose ahora en la parte de la ecología urbana. ¿Me equivoco o no me equivoco? Sí, totalmente, porque yo tuve una transformación y es parte de la transformación en el instituto. Yo sé que me empezaste preguntando sobre el instituto. Nosotros, cuando Puerto Rico estaba deforestado, se inventó la taxonomía tropical para América. Cuando estábamos similarmente, como estamos ahora con los rusos y las bombas atómicas, que tenemos miedo ahora, en los 60 era igualito. Y en esa época en Puerto Rico se hicieron estudios para ver cuál era la resistencia del bosque tropical a una posibilidad de una guerra nuclear. Hoy en día, cuando Puerto Rico está en un momento donde el 98% de la población de Puerto Rico es urbana. Y si tú quieres manejar el ambiente para beneficio de la gente, tú tienes que considerar el factor urbano en la ecología. Ya la ecología que me enseñaron a mí, tú salías de la ciudad para el monte a estudiar. Exacto, exacto. Eso ya se acabó. Ahora nos dimos cuenta que no estudiamos la ciudad y ahora estamos todos en la ciudad y tenemos todos estos problemas de calidad de agua, calidad de aire, inundaciones, sequía, efectos de huracanes. ¿Y cómo manejamos este sistema social, ecológico, tecnológico en el cual vivimos? Pues eso requiere que la ecología entre a la ciudad y empiece a entender esos sistemas. Y en el instituto, nosotros empezando en el año 2000, empezamos a cambiar la trayectoria de investigación, empezamos a contratar sociólogos, tenemos 2 sociólogos cuando yo dejé el instituto, para empezar a analizar el factor humano en relación al factor ecológico y nos tomamos como estudio. Teníamos antes el Yunque, tomamos la cuenca del río Piedra como nuestra área de estudio. Y entonces empezamos estudios serios dentro de esa cuenca del río Piedra para entender la relación entre los sistemas ecológicos de la cuenca, los sistemas sociales, los sistemas tecnológicos y ver si podemos entonces desarrollar un sistema de conocimiento que nos ayude a manejar esa totalidad para que no haya degradación ambiental, para que la gente tenga un ambiente sano y saludable y para tratar de que ese sistema sea resiliente hacia los futuros eventos que sabemos que van a afectar Oh, a Puerto Rico y a la ciudad de Puerto Rico. por supuesto que sí. Y esa información, doctor Lugo, usted ya lo dijo, el instituto hace investigaciones para tratar de ver qué está pasando, pero ¿cómo se logra ese,
ese lenguaje científico, cambiarlo a un lenguaje de pueblo para que las personas que no son científicos lo puedan entender. ¿Cómo se hace eso? Es que ha pasado otra transformación que a mí me ha volado el cerebro porque yo nunca lo hubiese anticipado. Los ecólogos nos entrenaban para trabajar solos y nosotros trabajábamos solos en la ruralía. Cierto. Hoy en día, los científicos del instituto ya no trabajan solos. En el momento en que tú empiezas a estudiar un sistema social, ecológico y tecnológico como es una ciudad, entonces tú tienes que cambiar tu lenguaje, tienes que cambiar con quién trabaja y la disciplinaridad cambia, porque hemos pasado de disciplinas de excelencia como la taxonomía a modos interdisciplinarios donde tú coges la ecología y la taxonomía, multidisciplinario donde coges la sociología, la taxonomía, etcétera, a lo que ahora es la transdisciplinaridad. En la transdisciplinaridad, ante un sistema tan complejo como una ciudad, tú tienes que entonces incluir al ser humano, las Cierto. comunidades, a la gente. Y yo nunca hubiese pensado que ahora nuestros mejores colaboradores son las comunidades, son las urbanizaciones, es la gente con su propio lenguaje que uno tiene que aprender a entender y Cierto. entonces tenemos que buscar formas de comunicarnos. Y hoy en día la ciencia que está saliendo, no, sí, siempre están los escritos que uno hace, ¿verdad? Para satisfacer la cuestión de la elegancia académica y adquirir credibilidad para lo que uno hace. Claro. Pero lo que uno está haciendo es inmediatamente adaptable a la política de la ciudad y lo hace con la gente, por lo tanto la gente ya entiende lo que uno está haciendo porque ayudaron a diseñar el estudio, ayudaron a llevar a cabo el estudio y se mantienen informados del avance de las investigaciones. Y eso es una forma distinta de hacer ciencia que está ocurriendo, por lo menos en el instituto. Y entonces ahora, ahora yo recibo mensajes de los vecinos. Continuamente haciendo preguntas. Yo tengo que ir a darle clases a ellos porque nos aprendemos mutuamente unos de otros y nos vamos enriqueciendo. Y solamente así tú puedes llegar a tener un entendimiento de la complejidad del sistema. Excelente. Oiga, la verdad que suena bien interesante. Y obviamente vamos a recibir esos escritos, esas primeras investigaciones con brazos abiertos para ver de qué se trata esto, porque esto suena bien interesante. Doctor Lugo, vamos a tocar el tema del cambio climático, porque cuando le llamé para hacer esta entrevista, le dije que quería tocar este tema porque es un tema controversial, candente, porque yo creo que literalmente todos los días se publica algo en los periódicos, en la prensa digital o de papel sobre el asunto del cambio climático. Y lo primero que uno tiene que preguntarse es si el alegado cambio climático está teniendo efectos sobre nuestros bosques tropicales y por supuesto los bosques subtropicales como los de Puerto Rico. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero fíjate, el cambio climático, yo te dije que te iba a dar contestaciones que quizás no te iban a gustar. El, el cambio climático es extremadamente complejo y tiene muchas vertientes que afectan a Puerto Rico. Sí, Para mí, personalmente, y yo hablo solamente por mí, claro. la cuestión de la temperatura, no, yo no la pongo al mismo nivel de efecto como los cambios en el nivel del mar. Los cambios en el nivel del mar son los que más apremian para Puerto Rico, porque la mayor parte de nuestra infraestructura crítica y de la gente está en las costas En la costa. y se van a afectar por el aumento del mar, que eso ya está medido, requete medido, y se sabe exactamente lo que va a pasar en los próximos 50 años. Y es parte de lo que a mí me sorprende, que sabiendo todo eso, yo no veo ninguna acción en el gobierno para adelantar eso. Usted sabe cómo es. Es parte de lo que yo digo, esa es la corrupción del gobierno. Ahora, la temperatura también está aumentando, pero no tan rápido como el mar. La temperatura tiene efectos negativos en la gente como yo de edad
y de los jóvenes, particularmente las temperaturas nocturnas o las islas de calor que hay sobre las ciudades. Nuestras ciudades ya se han calentado mucho más de lo que uno anticipa por el cambio climático, y es por la abundancia de concreto que tiene y la abundancia de superficie que absorben el calor y que luego de noche continúan irradiando calor. Y cuando se meten dos o tres noches corridas de altas temperaturas, eso afecta a la salud de la gente. Pero eso no necesariamente es cambio climático, ¿me entiendes? Eso es mal diseño de las ciudades, y nosotros podemos mejorar eso diseñando la ciudad mejor. Cuando tú miras los cambios en temperatura y los cambios en lluvia en Puerto Rico, vas atrás 100 años, no encuentras que haya habido ningún cambio significativo. En Puerto Rico la lluvia no ha cambiado en 100 años, la lluvia promedio, ni las temperaturas fundamentalmente han cambiado grandemente, aunque quizás cambien las de noche, las máximas o las mínimas, pero la temperatura promedio es bastante steady, y eso se debe al haz que Puerto Rico tiene. Puerto Rico siempre es bendecido, que digo yo. Nosotros tenemos los vientos alisios. Los vientos alisios modifican el clima. Los vientos alisios son los que nos traen la humedad a Puerto Rico, nos traen las lluvias, y por eso Puerto Rico tiene una abundancia de agua. Nosotros la manejamos mal y creamos necesidades de agua, creamos sequías que son sociales, no son sequías. La sequía meteorológica, los sistemas naturales de Puerto Rico pueden bregar con ella, y como pueden bregar también con los cambios en temperatura. Y hasta ahora, cuando tú te pones a buscar en detalle dónde que están ocurriendo los cambios más dramáticos en Puerto Rico, dentro de la biota de Puerto Rico, es en las ciudades. En las ciudades tú estás viendo evolución rápida de reptiles, de los lagartijos, y tú estás viendo mucha adaptabilidad, porque la ciudad es un reto para los organismos y crea ambientes extremos, y entonces ellos tienen que adaptarse si es que van a sobrevivir allí. Pero en el yunque nosotros buscamos y buscamos y buscamos, y siempre lo que encontramos cosas que entretienen a los científicos, pero no son trascendentales. No es como, por ejemplo, que se te vaya a inundar el aeropuerto y tú te vas a quedar sin aeropuerto internacional en los próximos 20 o 30 años y no hiciste nada. Eso es trascendental. Ese tipo de cambio climático no está ocurriendo con los bosques en Puerto Rico. ¿Cuál es la relación entre cada pulgada de aumento en el nivel del mar y el mar que entra? ¿No es una pulgada a 50 pies o algo así? ¿Cómo es el mambo? Es un número que varía con la topografía. ¿Te fijas? ¿Ah, sí? Okay. Porque si Puerto Rico antes tenía dunas alrededor de la costa norte que lo protegían contra las marejadas, y entonces el mar puede subir y la duna lo absorbía. Exacto. Pero si tú has eliminado la duna, como pasa en Ocean Park, pues ahora viene cualquier evento de 2 o 3 años de frecuencia y se te mete por todo Ocean Park y te acaba con todas esas casas carísimas que hay allí. Es porque sacamos las defensas, y lo mismo pasa si tú destruyes los arrecifes. Si destruyes los arrecifes, no te protegen, y entonces ese milímetro no son 50 pulgadas, puede ser una milla. Yo estaba mirando, por ejemplo, la subida en el mar en Vega Baja, porque tengo que ir a hablar a Vega Baja la semana que viene, esta semana, y donde quedan las dunas, el mar sube y no entra. Pero por donde el río Cibuco descarga el mar, por ahí el mar entra y se queda con todo el valle. ¿Me entiendes? Mira eso. Entonces, si mírate el CARICOM tiene los mapas interactivos donde tú puedes subir el mar, y eso uno se entretiene muchísimo, porque entonces tú puedes ver qué sectores de costa en Puerto Rico aguantan aumento en el nivel del mar sin afectarse mucho, y en qué sectores el mar entra y se queda. Y si entra adentro a un valle, pues entonces puede afectar el acuífero y puede salinizar los suelos, o sea que tiene otros efectos. Y por eso es que yo digo que el mar es donde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos.
Por lo tanto, lo que está señalando es, por ejemplo, que en el asunto de que supuestamente en Puerto Rico las áreas verdes van a quedar desertificadas, eso no necesariamente es cierto. Eso no, eso desgraciadamente salió del instituto. No me diga. Eso, lo que pasa es, mira, esto es importante que explicarlo, porque salió del instituto y yo permití que saliera, porque eso fue un trabajo científico donde se examinaron distintas condiciones futuras y, Ajá. y las condiciones son de las más probables a las menos probables. Ok. Y eso que se dice es la menos probable y que el artículo es claro. Por eso yo lo dejé salir, porque el artículo es claro, un artículo científico. Los científicos Claro. siempre están buscando cuál es nuestro peor Escenario. escenario. Pues ese era el peor escenario en ese momento, porque Puerto Rico es tan pequeñito que cuando tú oyes las predicciones al futuro, son predicciones basadas en modelos globales. Y Puerto Rico es un píxel, un cuadrito solamente Claro. en un modelo global. Claro. Toda la diversidad de Puerto Rico está en un píxel. Y el que los científicos del instituto hicieron fue sacarle jugo a ese píxel. Ajá. Hay muchas premisas, ¿no? Y entonces extrapolaron esas posibilidades. Pero por eso fue que yo te dije, mira, la lluvia no ha cambiado en 100 años. No hay ninguna tendencia. O sea que esa predicción, si ocurre, se dan de aquí a 200 años, ¿me entiendes? Claro. Claro. No en los próximos 50. Y yo creo que el problema que yo veo con la ciencia es que lo que hacemos ciencias entendemos qué es lo que hacemos. Pero cuando vamos al público los asustamos porque nadie le explica al público que los sistemas ecológicos tienen capacidad de adaptación, tienen capacidad de adaptarse a los cambios, contrario al social. El sistema social no tiene esa capacidad intrínseca, entonces la gente tiene que dárselo. Y ahí es donde tenemos el problema con el gobierno, que no se lo quiere dar. Pero el sistema ecológico se adapta y los sistemas ecológicos se han estado adaptando a las condiciones de cambio que han ocurrido hasta ahora en Puerto Rico. Y yo no anticipo que Puerto Rico se va a convertir en una sabana, como dicen. Como lo vi la semana pasada en el cambio climático, la reunión del cambio climático, se mencionó eso y se enseñó una diapositiva y yo dije, ay, bendito. No enseñan eso es lo que hace asustar a la gente. Eso es verdad. Nadie le explica que la naturaleza tiene una capacidad de adaptación brutal. Y yo creo que ese es nuestro as. Maneja la naturaleza bien y la naturaleza te ayuda. Sí, señor. Ignórala y te fastidia. Sí, señor. Así mismo, entonces, si manejamos bien los bosques, vamos a tener suficientes abastos de agua, entiendo yo, para todo el mundo. Sin duda. Es correcto, ¿verdad? Sin duda. Bueno, pues entonces yo creo que una de las cosas que hemos clarificado en esta conversación es en el hecho de que, como en cualquier asignatura, hay gente que pues pronostican un escenario negro y no sé por qué lo hacen, será porque les gusta pues asustar a la gente, como usted bien dice, pero hay científicos que con eso tú ganas la prensa, sí. los headlines, los títulos, Bueno, sí, y puedes conseguir dinero para hacer investigación, que es otra parte del juego. Sí, es verdad. Yo creo que esas cosas yo las utilizaría para buscar dinero, pero no para decírselas al público. Yo al público lo educaría con la realidad de los sistemas ecológicos, cuáles son sus capacidades y dónde verdaderamente hay que buscar los problemas donde sabemos que existen y no crear problemas que no existen. Es verdad. Y ya que estamos en la parte educativa, Ariel, ¿dónde se le consigue? ¿Usted está dando conferencias públicas? ¿Usted tiene su propia página de internet? ¿Cómo lo está haciendo? Me llaman y me invitan y yo voy, pero yo no me anuncio. De verdad. Tú me llamaste y aquí estoy. Yo siempre digo que sí, pero yo no me anuncio. O sea, usted no es un ambulance chaser buscando donde hay un revolú ambiental para meterse, qué sé yo. No. Qué bien, qué bien. Pues la verdad, Ariel, ha sido una
una verdadera sorpresa en términos de la conversación, muy agradable. Me gusta hablar con científicos como usted, que ven las cosas como son. O sea, la ciencia no es ni buena ni mala, la ciencia es. Y uno comunica lo que es, y entonces las conjeturas se las deja al ser humano para que entonces decida pues, dónde es que va la cosa. Así que la verdad que ha sido muy, muy bueno para nosotros haberlo tenido con nosotros esta noche. Y yo le deseo lo mejor, el éxito. Sé que no va a ser la última vez que vamos a hablar, porque hay que preguntarle sobre la salud del yunque, porque todo el mundo habla del yunque, pero hay muchas cosas buenas pasando en el yunque. Me consta porque ya estaba ahí arriba un par de veces. Pero gracias por su tiempo, Ariel. La verdad que es un orgullo para nosotros los puertorriqueños que una persona tan brillante como usted esté dedicada a la ciencia, esté dedicada pues precisamente a lo que dije, a decir las cosas como son, sin apasionamientos, viendo la realidad, lo comunica y se acabó el evento. Así que muchas gracias, Ariel. Gracias por la invitación y buenas noches. Les deseo mucho éxito y mucha salud, como siempre. Igual, gracias. Ya hablaremos, Ariel. Muy amable. Muchísimas gracias. Y adiós. Mis amigos, era el científico Ariel Lugo, mayagüezano. Ya usted lo oyó. Hay gente que se dedica a utilizar el tema del ambiente para meter miedo. Hay otros como él que sencillamente evalúan la información, dicen lo que hay y uno llega a sus propias conclusiones. Y ese es el motivo de este programa, esa es la meta de este programa. Llegar a la realidad. Si no nos gusta la realidad, bueno, pues el doctor Lugo puede estar equivocado, por supuesto que sí. Son cosas que suceden. Yo puedo estar equivocado, pero la ciencia no se equivoca, se modifica y poco a poco llegamos a lo que se llama la verdad. Y entiendo que en las palabras del doctor Lugo hay mucha sabiduría y sobre todo hay mucha esperanza. No es que nos echemos ahora a dormir porque el cambio climático, que es efecto de nosotros, que nosotros somos los causantes, pues se nos va a ir, obviamente, eso no va a ocurrir. Pero como bien dice el doctor Lugo, en este asunto de la ecología urbana, que es la ecología más difícil de manejar, nosotros tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien para que lo que va a ser el futuro, y que lo hemos dicho por aquí, el agua va a ser el futuro y el que maneje bien el agua va a salir adelante en el mundo. El que no, porque usted sabe lo que viene. Mis amigos, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros, haber estado con nosotros en este programa. Lo hemos disfrutado como nunca, esta conversación con el doctor Ariel Lugo. Será entonces hasta el próximo domingo cuando tengamos la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Por favor, denle like al programa, suscríbase a nuestros videos en la página de SQP Sálvese Quien Pueda. Y ya nos veremos entonces el próximo domingo en otro programa más de Sálvese Quien Pueda. Y este es su moderador, Gustavo Adolfo Rodríguez. Excelente semana. Cuídense mucho. Hasta entonces.